revelado, tras la muerte de mi hijo, un increíble mensaje expuesto cambió todo en 24 horas. Jorge, un hombre de manos callosas y sonrisa desgastada, se encontraba en su hogar, donde los ecos de risas infantiles parecían más lejanos que nunca. Su hijo, su único hijo, había sido la luz de su vida y ahora, esa luz se había apagado en un instante fatídico. En su pecho, un vacío lo abrazaba con un dolor tan intenso que a veces deseaba que el mundo se detuviera, que la tragedia no hubiera sucedido. Cada rincón de su casa gritaba la ausencia, el juguete olvidado en el suelo, la cama deshecha, las fotos en la pared que parecían mirarlo con reproche. La tristeza envolvía su hogar como una sombra pesada. Su esposa, Marta, se movía como un fantasma por la casa. La distancia entre ellos crecía cada día. Mientras Jorge se sumía cada vez más en su dolor, Marta intentaba aferrarse a los recuerdos, pero su luto se vestía diferente. Ella necesitaba hablar, compartir el dolor, encontrar un sentido. Cada discusión estallaba como fuegos artificiales en el corazón de Jorge. Palabras hirientes caían como piedras, y la culpa se desbordaba a su alrededor. De pronto, un sonido vibrante lo sacó de su ensueño. Su teléfono, incómodo y tímido, iluminaba su mesa. ¿Quién será?, pensó mientras deslizaba su dedo en la pantalla. Al abrir el mensaje, sintió que el mundo se detenía. Un desconocido le escribía sobre su hijo. La tristeza se tornó en confusión al leer que su hijo había sido un héroe, que en un incendio arriesgó su vida para salvar a un grupo de niños. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de duelo, sino de un orgullo agudo y devastador. Como pudo, sin que yo lo supiera, se repetía. Esa revelación encendió en él un destello de esperanza, un fervor por honrar su memoria. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Jorge sintió un impulso irrefrenable de compartir la historia, de hacer algo que honrara esa valentía. Pensó en organizar un evento comunitario, donde la gente pudiera conocer a su hijo como el héroe que había sido. Pero no sería fácil. En el barrio, la desconfianza corría como sangre en sus venas. ¿De verdad crees que esto cambiará algo?, le decían a menudo. La resignación era palpable, y la pobreza se sentía en cada esquina. Sin embargo, Jorge se dejó llevar por la idea, con la esperanza de que esa historia pudiera unir a la comunidad, pero con cada día que pasaba, la tensión en casa aumentaba. Marta, aunque quería honrar la memoria de su hijo, veía a Jorge obsesionarse con una sombra. ¿Hasta dónde vas a llegar?, le preguntó una noche, con las lágrimas asomando a sus ojos. No puedo dejarlo ir. No puedo olvidarlo. Y ahí, en medio de esa lucha interna, Jorge se dio cuenta de que el dilema era profundo. ¿Debería seguir el camino hacia la justicia y la memoria, o dejar todo atrás para cuidar el bienestar de su familia? En la noche antes del evento, un amigo de su hijo tocó a la puerta. Traía buenas nuevas, pero necesitaba más tiempo. Jorge sabía que ese no era solo un evento, era una oportunidad para resurgir entre el dolor. ¿Podrá convertir su pérdida en un motor de cambio? La historia apenas comienza. El día del evento amaneció con un cielo gris y una ligera brisa que jugaba con las hojas caídas. Jorge se despertó temprano, su corazón latiendo con fuerza, mezcla de ansiedad y determinación. Las horas previas al evento parecieron eternas, como si el tiempo se burlara de su angustia. Se quedó mirando el atuendo que había preparado, una camisa blanca limpia, su única forma de rendir homenaje a su hijo. Sabía que las miradas estarían puestas en él,
y quería estar a la altura. Mientras los primeros murmullos de la comunidad comenzaban a llenar la plaza, Jorge observó desde una esquina. Cada rostro que pasaba traía consigo una historia, una pequeña parte de la vida de su hijo. Algunos eran conocidos, otros eran meros vecinos con quienes apenas cruzaban palabras. Sin embargo, hoy eran parte de algo más grande, eran una comunidad unida por la memoria de un niño que se convirtió en héroe. Cuando llegó el momento de hablar, el nudo en su garganta se hizo casi insoportable. Jorge tomó el micrófono, los ojos húmedos, y comenzó a relatar la historia de su hijo, sus risas, su valentía. Los murmullos cesaron y un silencio pesado se instaló. Mi hijo, comenzó, no solo perdió la vida, sino que fue un ejemplo de valentía, de amor. Su última acción fue salvar a otros. Las lágrimas caían, pero en su pecho también había un creciente orgullo que lo empujaba hacia adelante. De pronto, un niño se adelantó, un pequeño con ojos grandes y curiosos. Yo fui uno de los que él ayudó, dijo, su voz temblorosa. Jorge sintió como su corazón se estiraba, como si cada palabra de ese niño encajara en el rompecabezas de su pérdida. Me dijo que nunca dejara de ser valiente. Un susurro de admiración y tristeza se desprendió de la multitud, un aliento compartido que unió a todos en un mismo sentimiento. A medida que la velada continuaba, Jorge se dio cuenta de que no solo estaba recordando a su hijo, sino que también estaba creando un lazo renovado con su comunidad. Personas que solían cruzar la calle para evitar confrontar el dolor ahora se acercaban, sonriendo, compartiendo historias. Nacía un sentido de pertenencia y esperanza, un espacio donde el dolor se transformaba en algo más poderoso, amor. Sin embargo, mientras la noche caía, y las luces empezaron a titilar, una figura familiar apareció en el fondo. Era Marta. Jorge la vio avanzar entre la multitud, con el semblante de una guerrera, pero también de una mujer fracturada. La tensión entre ellos era palpable. Sabía que ese evento no había sido solo para él, sino también para ella, un puente al que aún no se atrevían a cruzar. Marta, al notar la mirada de su esposo, finalmente se acercó. Lo hiciste, lo estamos haciendo juntos, le dijo, su voz una mezcla de incredulidad y esperanza. La emoción recorrió el aire como un hilo invisible, y aunque estaban unidos por la tristeza, el germen de algo nuevo comenzaba a florecer. Pero esa noche, mientras todos aplaudían y compartían abrazos, Jorge recibió un mensaje en su teléfono. Era un mensaje de un extraño, uno que decía saber más sobre el heroísmo de su hijo. Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué más podría saber?, pensó angustiado. Ese mensaje lo llevó a pensar en las sombras del pasado, en secretos que tal vez su hijo había escondido. ¿Qué revelación aguardaba para él? ¿Estaba a punto de desenterrar una verdad que cambiaría todo una vez más? La historia apenas comenzaba a revelarse. Jorge sintió como la pantalla de su teléfono ardía en su mano, el mensaje casi resplandecía con un poder que no entendía del todo. La comunidad a su alrededor, inmersa en risas y recuerdos compartidos, se desvaneció en un segundo. Su mente giraba, abrumado por la posibilidad de que lo que conocía sobre su hijo pudiera ser solo la punta del iceberg. ¿Qué dice?, preguntó Marta, acercándose con un destello de preocupación en sus ojos. Ella siempre había sido su ancla, la que le ayudaba a navegar en las tormentas emocionales. Pero esta vez, era incapaz de verbalizar su tormento. En vez de responder, simplemente mostró el mensaje. Necesito hablar contigo. Sé lo que hizo tu hijo. Es importante, se leía en la pantalla. La sencillez de las palabras ocultaba una profundidad que parecía intimidante. Jorge sintió que el aire le faltaba. ¿Quién serás?, musitó para sí mismo, sintiendo los pasos de su historia retumbar como ecos en un túnel. Un frenesí de preguntas empezaron a hacer eco en su mente. ¿Por qué ahora? ¿Qué más había hecho su pequeño que él no conocía? Recordó los días previos a la tragedia, cuando su hijo hablaba de sueños, de ayudar a los demás.
pero aquellas eran solo palabras. ¿Acaso había algo más que él no sabía? La multitud continuó disfrutando, pero Jorge se encontraba cada vez más distante. Marta, necesito responder, dijo con un tono que no admitía discusión. A pesar de la presión del momento, Marta asintió. Sabía que este era un camino que Jorge debía recorrer, aunque a ella le causara temor. Se apartó un poco de la plaza, buscando un lugar más privado y tranquilo. Se sentó en una banca, respirando profundamente mientras su pulso se aceleraba. Tomó el teléfono con manos temblorosas y respondió al mensaje. ¿Quién eres y qué sabes sobre mi hijo? La respuesta llegó rápida y directa. Te espero en la vieja fábrica, mañana a las 10. Quiero que comprendas. El corazón de Jorge se aceleró, una mezcla de adrenalina y ansiedad le recorrió el cuerpo. Era una trampa, una mentira, o tal vez la verdad que tanto había buscado. Esa noche, Jorge luchó con su decisión. Las imágenes de su hijo, lleno de vida y valentía, se dibujaban en su mente. Lo que él pudo haber hecho por otros, su heroísmo latente. A cada instante que pasaba, se sentía más atrapado por la idea de conocer esos secretos ocultos. Necesitaba respuestas, pero ¿a qué precio? Marta se sentó a su lado, la preocupación en su rostro se convirtió en abrazo. No tienes que hacerlo solo, murmuró, tú siempre has tenido el valor para enfrentar los desafíos. Eso le dio algo de fuerza, un pequeño destello en la oscuridad que le envolvía. ¿Estás segura de que quieres acompañarme? Preguntó Jorge, dudando. Ella lo miró intensamente, como buscando ver dentro de su alma rota. No permitiré que enfrentes esto sin mí. Somos un equipo, incluso cuando nos sentimos perdidos, esa promesa lo reconfortó. Juntos, enfrentarían lo que fuera. Pero mientras se levantaban para volver a la celebración, Jorge no pudo evitar sentirse arrastrado por un oscuro presentimiento. Mañana se abriría otra puerta a su vida, y no sabía si estaba listo para lo que descubriera. Las luces de la plaza seguían parpadeando, pero su mente estaba en otro lugar, con un eco de incertidumbre. Así que, con un último vistazo hacia la multitud, hizo un juramento silencioso. Si había algo que descubrir sobre su hijo, no se detendría hasta conocerlo, aunque eso significara aventurarse a lo desconocido. La verdad estaba cerca, como una sombra en la esquina de su visión. ¿Qué lo aguardaba en esa vieja fábrica? ¿Enfrentaría un sueño o una pesadilla? La historia no estaba escrita, solo estaba empezando. La mañana llegó fría y gris, como si el cielo mismo compartiera la inquietud que Jorge sentía en su pecho. La vieja fábrica, un monumento al pasado, estaba áspera y desgastada, como los recuerdos que le atormentaban. Caminaba junto a Marta, y la tensión entre ellos era palpable. Ambos sabían que el encuentro sería decisivo, sus pasos resonaban en el suelo de concreto, y el eco vibrante parecía un recordatorio de cada latido. ¿Estás listo? Le preguntó Marta, su voz un susurro que apenas atravesó la brisa. Jorge se detuvo un momento, mirando la entrada de la fábrica. Era un lugar que había visto tiempos mejores, la carne de su humanidad se había descompuesto, y lo que alguna vez fue un refugio de vida ahora solo quedaba en ruinas y sombras. Tomó una respiración profunda, sintiendo la mezcla de miedo y determinación en su interior. No tengo otra opción. Necesito saber. Al entrar, un olor a moho y metal corroído lo envolvió. Las ventanas rotas dejaban pasar unos rayos de luz que apenas iluminaban el espacio. El lugar estaba vacío, pero había una sensación extraña, como si alguien hubiera estado esperando. Jorge no estaba seguro de qué esperar. Sus pensamientos iban y venían, dibujando una imagen de su hijo que quería creer. Quizás se ha ido, tal vez no. Murmuró Marta, rompiendo el silencio mientras sus ojos recorrían el lugar. Pero entonces, una figura apareció en la penumbra. Un hombre de apariencia desaliñada, con un rostro marcado por el tiempo y la preocupación, salió de entre las sombras.
A medida que se acercaba, Jorge sintió que el aire se volvía espeso, pesado. Jorge, dijo el hombre, su voz grave resonó en el espacio vacío. Gracias por venir. ¿Quién eres? Le respondió Jorge, tratando de contener el temblor en su voz. ¿Qué sabes sobre mi hijo? No hubo más preámbulos, iba al grano. La urgencia en su corazón estaba empujándolo a la acción. Mi nombre es Samuel. Tu hijo hizo algo grande, Jorge. Algo que cambió muchas vidas. Pero no todo es lo que parece. Las palabras de Samuel flotaron en el aire, llenas de gravedad. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Jorge, apenas capaz de procesar la información. Una parte de él quería escuchar, pero la otra se sentía traicionada por el silencio que había mantenido sobre su hijo. Él estaba involucrado en un grupo que ayudaba a otros en los márgenes de la sociedad, explicó Samuel con voz temblorosa. Pero no solo eso. También se metió en cosas peligrosas. Cosas que no deberían haberle costado la vida. El corazón de Jorge se detuvo por un instante. ¿Peligrosas? ¿Qué tipo de cosas? Exigió saber, sintiendo como un frío sudor le comenzaba a inundar la frente. Riesgos. Sacar a gente de situaciones extremas. Pero también lo que estaba haciendo lo puso en el punto de mira. Y lo que tenía que hacer no solo afectó a los demás, sino también a él. Los secretos que llevaba consigo Samuel pareció vacilar, el peso de la verdad visible en su rostro. Los secretos que aún tú desconoces. Cada palabra era una punzada en el corazón de Jorge. La confusión se entrelazaba con el dolor, mientras su mente aterrizaba en el abismo, entre el heroísmo de su hijo y la oscuridad de su destino. ¿Cómo lo sabes? Dímelo ya. Exigió. Se sintió atrapado, como si cada respuesta que no llegaba lo sumergía más en la desesperación. Samuel comenzó a avanzar, y a la luz tenue, Jorge pudo notar una especie de archivo en sus manos. Porque estaba ahí. Y tengo pruebas. Pruebas que pueden cambiarlo todo. Tu hijo no solo fue una víctima. Él también fue un héroe, y un traidor. El brillo del documento levantado por Samuel pareció destellar como una señal de advertencia, una verdad que podría romper todo lo que sabía. Jorge sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras flotaban en su mente. Héroe o traidor. ¿Qué significa eso? Se preguntó. Una mezcla aterradora de emoción se cernía sobre él. Esto es solo el comienzo, Jorge, dijo Samuel, mientras Jorge se sentía más atrapado que nunca entre la esperanza y el terror. ¿Estás preparado para la siguiente revelación? Los ojos de Jorge se llenaron de lágrimas. La verdad sobre su hijo estaba a punto de ser desvelada, y con ello, un camino que cambiaría su vida para siempre. La decisión que debería tomar se apresuraba y un eco resonaba en su interior. Podría soportar la verdad, la luz del día se desvanecía, pero en su corazón, una chispa de determinación siguió brillando. ¿Qué más había detrás de la historia que creía conocer? La verdad podría romperlo o liberarlo. ¿Estaba a punto de descubrirlo? Jorge sintió que su respiración se volvía entrecortada mientras observaba el documento que Samuel llevaba en las manos. El sudor empezó a correr por su frente, y el frío del lugar, lejos de desaparecer, se volvió más penetrante, como si la fábrica estuviera viva y disfrutara de su sufrimiento. Necesito verlo, demandó Jorge, con una voz que temblaba entre el miedo y el deseo. Samuel vaciló por un instante, como si el peso de la verdad lo asfixiara. Esto no es un juego, Jorge. Lo que hay aquí puede lastimarte, dijo, pero Jorge no podía permitirse dudar. Dame ese papel. Gritó, sus palabras resonaron en las paredes desmoronadas. En ese momento, algo en la mirada de Samuel cambió, una mezcla de tristeza y por fin, cierta compasión.
Con un lento y cuidadoso movimiento, Samuel acercó el archivo hacia Jorge. Ten cuidado con lo que leerás. La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas, advirtió, pero el joven no podía pensar en nada más que en conocer lo que había detrás de la vida de su hijo. Con manos temblorosas, Jorge abrió el documento. Sus ojos se deslizaron por las líneas llenas de palabras que parecían cargadas de un dolor ajeno. Con cada frase, su corazón latía con más fuerza. La historia que le contaba hablaba de sacrificios, de decisiones difíciles que su hijo había tomado en un mundo que él nunca había imaginado. Él ayudó a escapar a familias de su destino, a personas que se encontraban al borde de la desesperación, murmuró Samuel mientras Jorge leía. Las palabras resonaban en su mente como un eco distante, cada una de ellas añadiendo un peso más a su corazón. Pero no todo era altruismo, continuó Samuel, y Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ellos estaban involucrados en cosas oscuras que terminaron en conflictos. La justicia no fue inerte. A veces, para salvar a otros, algunos toman decisiones que los condenan a ellos mismos. A menudo, el heroísmo se tiñe de traición. Jorge cerró los ojos, abrumado por el torrente de emociones. ¿Era posible que su hijo hubiera estado tan cerca de la verdad, tocando el bien y el mal? ¿Y si había cometido un error que lo llevó a la muerte? ¿Dónde está? Jorge preguntó, su voz ya apenas un susurro. ¿Dónde está ahora? Luchando, intentándolo, respondió Samuel, su voz temblaba. Pero lo que él buscaba se volvió aún más peligroso. Hay gente que no se detiene ante nada, y eso es lo que lo llevó a este final. Jorge sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. La línea entre el amor y el odio se difuminaba a medida que las revelaciones se apilaban. Su hijo había sido más de lo que había conocido, un héroe y, sin embargo, un traidor a los ojos de algunos. Debo encontrar la manera de honrar su memoria, de saber realmente cuál era su verdad, declaró Jorge, con una nueva determinación en su voz. No puedo dejar que esto termine así. Samuel le dio una mirada intensa, como si supiera que el camino que Jorge quería recorrer no sería sencillo. Entonces necesitarás esto, dijo, extendiendo su mano y colocándole un pequeño dispositivo entre las palmas. Es un rastreador. Te llevará a las últimas personas que estuvieron con él. Pero ten cuidado, Jorge. Ellos protegen sus secretos con violencia. El corazón de Jorge se aceleró de miedo y emoción. ¿Cuántas verdades ocultas lo estaban esperando? Decidiendo no volver a la oscuridad de la ignorancia, dio un paso firme hacia adelante. La luz del día se extinguía, pero una nueva llama brotaba dentro de él. ¿Estás preparado para lo que se viene?, preguntó Marta, mientras el eco de sus pasos resonaba en la fábrica desmoronada. Más que nunca, respondió Jorge, sintiendo la urgencia a crecer desde su interior. No solo una búsqueda de respuestas, sino un viaje hacia la redención. Al salir de la fábrica, con el frío del atardecer envolviéndolo, Jorge supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. En su pecho, el peso de un amor profundo y una conciencia renovada lo impulsaban a lo desconocido. Sabía que cada paso futuro estaría pintado con la complejidad de la vida de su hijo. Dando forma a su valor, miró hacia el horizonte. ¿Qué secretos descubriría? ¿A quién se atrevería a desafiar? Mientras la oscuridad comenzaba a envolver la fábrica y su manto se extendía como una sombra, Jorge pensó en la última frase de Samuel y en los peligros que le aguardaban en su búsqueda. Todo esto apenas comienza, susurró para sí mismo, dispuesto a enfrentar lo que el destino le tenía preparado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos mientras Jorge se alejaba de la fábrica, su mente aún enterrada en las revelaciones dolorosas que acababa de recibir. Cada paso que daba parecía devolverle una parte de sí mismo, pero también se sentía consciente de un vacío que antes no existía. A su alrededor, la oscuridad se había vuelto palpable, afectando su visión, pero no su determinación. ¿Cómo pude ser tan ciego?, se preguntó,
recordando todas las veces que había mirado a su hijo sin verdaderamente verlo. Esa mezcla de orgullo y tristeza se convirtió en un peso en su pecho. Tenía que avanzar, no podía permitirse volver atrás. Con el rastreador en el bolsillo, Jorge se dirigió hacia el parque que solía visitar con su hijo, un lugar que ahora parecía haberse llenado de recuerdos agridulces. La brisa fría le acariciaba el rostro, y la luz de la luna iluminaría el camino hacia sus respuestas. Pero la incertidumbre lo latía en la cabeza. ¿Quién encontraría? ¿Y qué peligros lo acechaban? De repente, el dispositivo vibró en su bolsillo. Jorge lo sacó, y vio que un marcador parpadeaba en la pantalla. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar en dirección al punto que se había iluminado. Su corazón latía con fuerza, cada paso resonaba como un eco en su mente. Pronto llegó a un pequeño edificio que había visto muchas veces antes, un viejo bar que estaba a medio camino entre lo conocido y lo prohibido. Era un lugar donde la gente se reunía, donde los secretos se escapaban por la puerta trasera a menudo. Jorge detuvo su andar, aturdido por la idea de entrar. ¿Estaría ahí alguien que conociera a su hijo realmente? Un par de hombres de pie afuera del bar intercambiaban palabras en voz baja. Se miraron al instante en que Jorge se acercó. La tensión en el aire aumentó, y él pudo sentirlo en sus huesos. Sin embargo, un impulso de valentía lo empujó hacia adelante, decidió que nada lo detendría. Disculpen, dijo, intentando que su voz no temblara. Busco a alguien a mi hijo. Estuve siguiendo pistas sobre su vida, sobre lo que hizo. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos, de aspecto robusto, dio un paso hacia él. ¿Quién te dijo que pudieras preguntar por él? Samuel, de la fábrica. Dijo que podía encontrarlos aquí, respondió, sin poder ocultar la angustia en su voz. Hubo un momento de silencio y luego una risa burlona. Samuel siempre ha estado enredado con cosas que lo superan. ¿Te crees capaz de lidiar con lo que hay detrás de esa vida? El hombre lo miró fijamente, sus ojos duros y desafiantes. Soy su padre. Necesito entender, dijo Jorge, apretando los dientes con determinación. No me iré sin respuestas. De los adentros del bar, una mujer salió. Su cabello rubio desordenado y su mirada intensa eran una mezcla de confianza y temor. ¿Eres el padre de Diego?, preguntó, y Jorge sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El nombre resonó como un campanazo en su corazón. Sí, soy yo, dijo, sintiendo como la piel se le erizaba al pronunciar el nombre de su hijo. La mujer se acercó un poco más, mirándolo con franqueza. Entonces, hay mucho de lo que deberías estar al tanto. Días oscuros nos esperan. Si quieres respuestas, tendrás que estar preparado para lo que vendrá. Jorge sintió que el tiempo se detenía. En esos momentos de incertidumbre, con la mujer tan cerca, comprendió que su búsqueda lo llevaría a un lugar del que no estaba seguro de querer salir. Estoy listo, declaró, aunque en su interior una parte de él temía lo desconocido. Solo hay que entrar y dejar atrás lo que conoces. Ellos vienen por lo que les pertenece, advirtió ella, y Jorge sintió como si una sombra se cerniera sobre su futuro. Estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría no solo su vida, sino el legado de su hijo. Con un último vistazo a la bruma que envolvía el bar, dio un paso decidido hacia la verdad que tanto anhelaba, ignorando el eco de advertencias retumbando en su mente. ¿Estás preparado para descubrir lo que se oculta tras las sombras?, preguntó la mujer con un brillo en sus ojos. Más que nunca, respondió Jorge, sintiendo que la oscuridad no solo lo rodeaba, sino que la abrazaba, empujándolo irremediablemente hacia adelante. El interior del bar olía a humo y cerveza derramada, pero eso no impidió que Jorge se sintiera atraído por el ambiente bullicioso que pulsaba con una energía extraña. Las sombras danzaban en las paredes desgastadas por el tiempo, y la música resonaba como un eco lejano de risas y tragedias compartidas. Al cruzar el umbral, una sensación de inquietud lo envolvió. La mujer, que aún no había revelado su nombre,
Lo llevó hacia una esquina oscura donde una mesa de madera astillada esperaba. La mirada de los hombres que había visto antes se había vuelto menos hostil, pero aún parecía que los átomos de desconfianza flotaban en el aire. Te diré lo que sé, pero debes prometerme que no te asustarás, le advirtió ella, dejando caer el peso de sus palabras en la mesa. Jorge asintió, no había lugar para el miedo ahora, solo respuestas. Diego estuvo involucrado en cosas peligrosas, comenzó ella, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y advertencia. El dinero fácil que ganaba no vino sin un precio. Te lo digo porque hay quienes estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Y ellos no dudarán en ventilar tu vida si creen que tienes información que quieren. Las palabras de la mujer lo cortaron como un cuchillo. Diego, su niño, el que soñaba con ser artista, ahora estaba atrapado en un mundo que él apenas podía imaginar. Jorge sintió como la rabia y la tristeza luchaban dentro de él, pero aún así, la curiosidad lo empujaba a escuchar. ¿De qué estás hablando? ¿Qué secretos? Solo quiero saber dónde está. Su voz se elevó, repleta de desesperación. La mujer lo miró con firmeza. Te diré dónde necesitas ir, pero tienes que entender que los ojos de la ciudad están por todas partes. Y tú hizo una pausa, tú serás el próximo si no actúas con cuidado. Una mueca de incredulidad apareció en el rostro de Jorge. ¿Y por qué debería confiar en ti?, cuestionó, aún intentando unir las piezas del rompecabezas que había dejado su hijo. Porque yo era su amiga, y lo último que él me dijo antes de desaparecer fue que quería protegerte a ti. Ella dejó caer la información con delicadeza, como quien revela una herida abierta. Esa frase lo golpeó. Jorge se sintió como si todo su mundo se estuviera tambaleando. ¿Diego había estado tratando de protegerlo? Esa revelación comenzó a deshacer el nudo en su garganta mientras su corazón latía desbocado. Tenía que entender todo esto. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, casi en un susurro, reconociendo que, de alguna manera, había cruzado un umbral que lo cambiaría irremediablemente. Hay un lugar donde se reúnen. Un viejo almacén en el puerto. Si quieres respuestas sobre tu hijo, ahí las encontrarás. Pero ve con cuidado. No te verán como un padre buscando la verdad, sino como un intruso, advirtió ella, su rostro endureciéndose. Jorge se levantó de la mesa, el sudor perlaba su frente. El almacén no era solo un lugar, representaba el peligro y la posibilidad de descubrir lo que había detrás de la vida oculta de Diego. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad, sin importar cuán oscura fuera? El peso de la decisión se asentó en su pecho, pero la necesidad de descubrir lo que había sucedido lo empujó adelante, con un último vistazo a la mujer, que ahora sentía su mirada como un faro en la tormenta. Jorge se adentró de nuevo en la noche. El aire fresco lo abofeteó, llevándose con él una parte de su incredulidad. Mientras caminaba, cada paso se sentía diferente, como si el destino lo abrigara en un abrazo cálido, pero al mismo tiempo lo empujara a un abismo. Las luces del almacén comenzaban a brillar a lo lejos, un faro en la oscuridad que prometía respuestas, pero también riesgos inimaginables. ¿Estaría realmente preparado para lo que iba a encontrar? La pregunta resonaba en su mente, y una ola de determinación lo envolvió. Tenía que descubrirlo. Para Diego, para la verdad, pero lo que no sabía era que alguien ya lo estaba esperando. Las sombras no eran las únicas que acechaban esa noche. La lluvia comenzó a caer con fuerza cuando Jorge se acercó al almacén, las gotas chocando contra su piel como pequeños recordatorios de la dureza de la vida. Cada paso era un eco en sus latidos desbocados, como si la misma tierra supiera que estaba a punto de cruzar un límite que cambiaría todo. La agitación dentro de él no era solo miedo, era un impulso visceral de saber, de confrontar lo desconocido. El almacén, un viejo edificio de ladrillos desgastados, parecía un gigante dormido en la oscura noche. Las sombras se arremolinaban en sus esquinas, y aunque la entrada estaba a su vista,
El reconocimiento de sus propias inseguridades lo paralizó por un instante. Jorge cerró los ojos, respiró hondo, y recordó la sonrisa de Diego, su pasión, sus sueños. Eso era suficiente para empujarlo hacia adelante. Forzó la puerta, que rechinó al abrirse, como si el lugar intentara protestar por su presencia. El aire estaba cargado con el olor a sal y clandestinidad. A su alrededor, hombres y mujeres se movían en susurros, intercambiando miradas que delataban secretos inconfesables. Jorge, golpeado por la fuerza de la incertidumbre, se sintió como un intruso en un mundo que apenas empezaba a comprender. De pie en la entrada, sus ojos se fijaron en el fondo. Allí, una lámpara tenue iluminaba una mesa donde un grupo de personas, con apariencia de actores en una película de suspense, conversaban animadamente. Jorge sintió que el tiempo se paralizaba. Pero, ¿qué haría? No podía quedarse ni un segundo más en la oscuridad. Se acercó lentamente, el corazón en un puño, mientras las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. No te verán como un padre buscando la verdad. La idea lo llenó de rabia y frustración. ¿Acaso estaba destinado a ser un cazador en la sombra de las decisiones de su hijo? A medida que se acercaba, un hombre calvo con una cicatriz evidente lo miró. ¿Qué te trae aquí?, preguntó, su voz un susurro helado. Jorge tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de caer en un abismo del cual no podría salir. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Busco a Diego. Necesito respuestas, dijo, su voz temblando ligeramente, pero firme. La risa burlona de otro hombre resonó entre las sombras. ¿Respuestas? Este no es un lugar para un padre desesperado. Aquí se habla de otros temas, más peligrosos. Una sensación de ahogo se apoderó de Jorge. Pero, en ese instante, una mujer delgada, con un cabello rubio desaliñado, se giró hacia él. Había algo en su mirada, una chispa de reconocimiento. Sabía que vendrías, dijo, su voz casi un susurro, como si compartiera una confidencia. ¿Cómo sabes eso? Jorge frunció el ceño, suspicaz. Diego me habló de ti. Las cosas que hacía, él quería protegerte de esto. Pero ya no hay vuelta atrás, confesó ella, nerviosa. Él estaba en problemas, y ahora tú lo estás también. La angustia volvió a apoderarse de Jorge. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué ha pasado? Un estruendo resonó más allá de ellos, interrumpiendo la conversación. Todos los presentes se pusieron alerta. Vienen, gritó un hombre desde otra esquina, y el caos comenzó a desatarse. Jorge sintió la adrenalina fluir por sus venas. No solo estaba allí en busca de su hijo, ahora, su vida estaba en peligro. Con una decisión impulsiva, se lanzó hacia la salida. Las luces parpadeaban mientras intentaba abrirse paso en medio del pánico. Sabía que no podía ser apresado. La vida de Diego dependía de él, y tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, pero mientras corría, una figura emergió de la penumbra, bloqueando su camino. Te estaba esperando, dijo con voz grave, avanzando hacia él con determinación. Jorge sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedo, murmuró entre dientes, pero el pánico aplastaba su voluntad. ¿Quién era esta persona? ¿Qué sabía de su hijo? Se convertiría en un peón más en este juego enredado de sombras. La figura dio un paso adelante, y Jorge se quedó paralizado, con la mirada fija en la inminente confrontación. ¿Estaba preparado para descubrir la verdad, o tenía que correr otra vez? La figura que bloqueaba el camino de Jorge era un hombre robusto, con una mirada penetrante que parecía atravesar su alma. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, como si llevara consigo historias de dolor y traición. Soy Leo, dijo, su tono grave resonando en el espacio tenso del almacén. Y estoy aquí para asegurarte que no tienes que correr. Jorge, confundido y asustado, se sintió atrapado entre la urgente necesidad de avanzar y el miedo a quedarse. ¿Qué sabes de Diego?
¿Dónde está mi hijo?, preguntó, su voz llena de desesperación. Tu hijo tocó una puerta que no debía. Se involucró en algo más grande de lo que imaginas. Pero está vivo, y eso es lo que importa, respondió Leo, cruzándose de brazos, observándolo con un interés inquietante. Jorge sintió un alivio momentáneo, como si un peso se levantara de su pecho. ¿Vivo? Entonces, ¿dónde está? Necesito saberlo ahora. Calma, amigo. La situación es delicada. No podemos simplemente salir corriendo. Tienes que estar preparado para lo que vendrá, contestó Leo, sus ojos fulgurantes a pesar de la oscuridad. ¿Preparado? ¿Qué es lo que necesito saber? Jorge sentía que el tiempo corría en su contra. La chuva arreciaba fuera, como si el cielo entendiera la pesadez del momento. Diego se metió en un asunto que le quedó grande. Un trato peligroso con personas que no perdonan. La única razón por la que no buscaron acabar con él aún es porque lo necesitan. Tal vez, para un trabajo, Leo explicó, cada palabra cayendo como un martillo sobre su corazón. ¿De qué trabajo hablas? ¿Qué trabajo puede justificar esto? Jorge empezó a sentir la ira burbujear en su interior, mezclándose con la angustia. Un contrabando que han llevado a cabo por meses. Algo que involucra más que dinero. Son vidas, y Diego entendió el riesgo, pero estaba cegado por la necesidad de ayudar, respondió Leo, mirando a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. El mundo de Jorge se empezó a desmoronar con cada frase que Leo pronunciaba. La inocencia de su hijo, sus sueños, todo se oscurecía por causa de decisiones que nunca imaginó que Diego tomaría. Ayudar. ¿A quién? ¿Por qué no me habló?, gritó, dejando salir un torrente de emociones que no podía contener. Porque tú no hubieras entendido. Y eso es lo que lo llevó aquí, Leo afirmó, con un toque de compasión. Pero tú tienes que ayudarlo ahora. Él no puede salir solo de esta. Necesita ser su voz, su salida. Punto. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso si no sé ni dónde está?, Jorge exclamó, su voz decayendo en una mezcla de llanto y desesperación. La figura de Leo se hizo más imponente, y con un gesto de su mano, instó a Jorge a mirarlo fijamente. Tienes contacto con personas que pueden ayudarte. Y si vienes conmigo, tal vez haya una oportunidad de rescatarlo. Pero tienes que dejar atrás lo que creías saber. Punto. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó Jorge, sintiendo el nudo de la traición en su garganta. Porque si no lo haces, no solo perderás a Diego. Puede que pierdas todo lo que alguna vez amaste, contestó Leo, su voz ahora un mero susurro, pero con un peso significativo. Jorge sintió un claro camino ante él, aunque lleno de sombras y riesgos. La opción de quedarse inactivo ya no existía. Con cada segundo que pasaba, Diego se hundía más en ese caos. Sin pensarlo dos veces, Jorge asintió. Está bien. Haré lo que sea necesario, manifestó, su voz más decidida. Leo sonrió levemente, un destello de esperanza en sus ojos oscuros. Entonces sigamos. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Pero, deberás prepararte, amigo. Este camino está lleno de sorpresas. Jorge se sentía inquieto, a la vez desesperado y decidido. No sabía lo que les esperaba, pero en su corazón había una pequeña llama de esperanza. Mientras se adentraban más en el almacén, el sonido de la lluvia pronto se convertía en un eco lejano. Recuerda, Jorge, aquí no hay vuelta atrás, dijo Leo, y esas palabras resonaban en el aire, como una advertencia de lo que estaba por venir. La pregunta permanecía en el aire, como una sombra al acecho. ¿Cuál era la verdad que los aguardaba en el camino que habían decidido tomar? La noche se volvió aún más oscura mientras Jorge y Leo se adentraban en el laberinto de aquel almacén. Un aire espeso de tensión rodeaba cada paso que daban.
La decisión de Jorge ya estaba tomada, no podía permanecer inactivo. Su hijo, Diego, necesitaba de él, y cualquier rayo de esperanza que surgiera podía ser su única oportunidad. ¿Estás listo para asumir las consecuencias de lo que estás por descubrir?, preguntó Leo, deteniéndose en seco y mirándolo directamente a los ojos. Jorge asintió, aunque una parte de él temblaba ante lo desconocido. Más que nunca, respondió con firmeza. Fue un compromiso naciente en su corazón. Después de tantas verdades ocultas, lo único que le quedaba era la determinación de seguir adelante. A medida que Gabriel avanzaba, las sombras comenzaron a hacerse más densas. En una esquina, un grupo de personas discutía en voz baja, sus rostros marcados no solo por el temor, sino también por la desesperación. Jorge sintió como la ansiedad se apoderaba de él. Estaba a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Diego estaba en una misión para tratar de liberar a personas que habían caído en manos de un grupo peligroso. Lo último que supimos es que lo habían capturado. Pero hay algo que nos da ventaja, comenzó Leo. Jorge lo miró con la atención plena de un hombre al borde de una revelación. Él aún tiene aliados. Gente que lo quiere y que busca ayudarlo, aunque el riesgo es alto. Jorge pensó en Marta, en su esposa que había luchado cada día con su propio dolor, y se dio cuenta de que, aunque los caminos no siempre son claros, todos estaban luchando por una misma causa. Tengo que considerarlo en esto, susurró. Sin embargo, algo en la atmósfera cambió bruscamente. Una alarma sonó en el perímetro, rompiendo la tensión del momento. Una puerta se abrió de golpe y varios hombres armados irrumpieron en el lugar. La presencia de amenaza instantánea hizo que el corazón de Jorge latiera con fuerza. «Esto es una trampa», gritó Leo, mientras ambos buscaban una salida. «Por aquí», gritó Jorge, dándose cuenta que había un camino de salida hacia una zona menos vigilada. A medida que ambos hombres corrían, Jorge sintió que el pasado lo alcanzaba. El temor se mezclaba con una ardiente necesidad de proteger a su hijo. «Diego, estoy aquí, voy a sálvate», gritó sin pensar, su voz resonando en el aire mientras esquivaba el caos a su alrededor. Mientras escapaban, atravesaron una serie de habitaciones llenas de equipos e información sobre operaciones ilegales. Un destello atrapó la atención de Jorge y, sin pensarlo, se dirigió hacia una mesa. Las pruebas de lo que está ocurriendo. Jorge tomó varios documentos y fotos que mostraban a Diego en labores de rescate, pero también imágenes de lo oscuro que rodeaba esa vida. Luego de conseguir un pequeño dispositivo que podría servirles, Jorge y Leo se encontraron corriendo de nuevo. Finalmente lograron alcanzar un lugar más seguro, alejados del peligro inminente. Se detuvieron, llenos de sudor y aliento entrecortado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jorge, sintiendo la presión de presenciar la verdad en sus manos. «Necesitamos contactar a sus amigos, a aquellos que pueden ayudarnos a rescatarlo. Entonces, seremos más fuertes para enfrentar lo que viene», contestó Leo, firme. La complicidad entre Jorge y Leo ya no se basaba únicamente en la búsqueda de su hijo, sino en un pacto de lealtad a una causa que trascendía lo personal. Comenzaron a hacer llamadas, a establecer conexiones. Cada paso era un desafío, pero había un creciente sentido de comunidad en su búsqueda. Finalmente, lograron obtener la ubicación de donde Diego podría estar. Al llegar al lugar, una vieja bodega en desuso, Jorge sintió su corazón latir a 1000 por hora. «Esto es real», pensó, mientras Leo le colocaba una mano en el hombro. «¿Estás listo?». «Listo», replicó Jorge. Enlazaron sus respiraciones, cruzaron la puerta y entraron en el lugar. Era un espacio sombrío y cargado. En el fondo, en una esquina con escasa iluminación, estaba Diego, atado pero consciente. Al verlo, un torrente de emociones lo abrumó. «Diego». Jorge corrió hacia él, sin pensar en el riesgo. «Padre, no», gritó su hijo, pero fue demasiado tarde.
Jorge ya estaba a su lado, aflojando las cuerdas que lo mantenían prisionero. En ese momento todo se volvió confuso y caótico a su alrededor, pero era el rostro de su hijo lo que importaba. Los hombres que los habían atrapado antes comenzaron a acercarse nuevamente. «¡Fuera de aquí, ahora!», gritó Leo, sacando un arma. Jorge sintió que el mundo giraba y lo engullía. Las tensiones estallaron en gritos y ruido, y en ese caos, encontrando una fuerza que no sabía que tenía, Jorge tomó la mano de Diego y corrieron juntos hacia la libertad. Lograron salir dando tumbos, pero no sin perder a algunos de aquellos que habían estado a su lado. Al salir a la calle, la noche les dio pasado, pero con un nuevo amanecer a la vista. Habían pasado por el fuego y habían salido juntos. «Lo siento, no quería ponerte en peligro», dijo Diego, lágrimas en los ojos. «Lo sé, pero eres mi hijo y siempre estaré aquí para salvarte», contestó Jorge, abrazando a su hijo fuerte y profundamente, sintiendo que el peso que llevaban juntos había comenzado a disminuir. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y con un nuevo sentido de propósito, Jorge comprendió que el amor que mantenía a su familia unido era más fuerte que cualquier sombra. Habían enfrentado la oscuridad y renacido. La vida nunca volvería a ser la misma, pero con cada paso, cada nueva verdad, transformarían su dolor en resistencia. Esto ha sido solo el comienzo. «Ahora, hagamos que cada día cuente», murmuró Jorge, y esa promesa se dibujó en el aire, fuerte e inquebrantable. Necesitas suscribirte ahora porque tu apoyo significa el mundo. Este es el momento de mostrar tu respaldo, así no te perderás ninguna de las historias que el corazón necesita escuchar. Deja un like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo, cada clic cuenta. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final porque queremos saber cómo te tocó la historia. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans saben lo crucial que es apoyar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.